Estimadas hermanos y hermanos, que el Señor les bendiga a todos y a todas en este cuarto domingo de Cuaresma, donde les invito a escuchar el Evangelio del día de hoy. Lo primero que quería compartir con ustedes es el texto que se encuentra en Mateo capítulo 20, los versículos del 17 al 28. Dice así el Evangelio. Y mientras subía Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo por el camino: Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Ella le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió y le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le respondieron: podemos. Él le dijo: a la verdad mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos que quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones os enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Pero entre vosotros no debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros deberá ser siervo de todos, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. El texto de este domingo tiene 3 partes. Primero, el anuncio de la pasión de Jesús, que es una cosa que queda en claro en el texto. La segunda, la petición de la madre de Zebedeo, que en el relato aparece con mucha fuerza, deseando que uno de cada uno de sus hijos esté, uno a la izquierda y otro a la derecha de Jesús. Y la discusión de los discípulos por quién va a ser el primero en el reino, o los primeros en el reino. Y en base a estas 3 ideas podemos sacar 3 reflexiones de este relato. Lo primero es la experiencia del camino a Jerusalén. Y muchos de nosotros quizás hoy día preferiríamos caminar algunos caminos y obviar otros. Y también, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué también no evadir ciertas situaciones o circunstancias, ya que sabemos a lo cual nos estamos exponiendo? En el caso de Jesús, ir a Jerusalén significaba ir detrás de la muerte. Significaba reconocer de que en ese lugar había dolor y sufrimiento para él. Así lo entendían los discípulos, y por eso este anuncio les causa tanto espanto y conmoción. Pero para Jesús el ir a Jerusalén tenía otro significado. Ir a Jerusalén significaba que él iba a dar por cumplida la misión que se le había encomendado. Por eso, en este texto, la muerte no es una cuestión de sufrimiento o de agonía, sino que la muerte de Jesús se puede traducir como fidelidad a Dios. Y es ahí donde el texto nos invita a nosotros a identificar que el camino a Jerusalén es camino de ser consecuentes, que el camino de Jerusalén es la vía para identificar que aunque haya sufrimiento, hay que seguir al Maestro. Y eso es lo que los discípulos no pueden entender. Seguir a Jesús en el sufrimiento. Con estos antecedentes, en este contexto en el cual estamos, en plena pandemia del coronavirus, podemos identificar
que esto también pareciera ser un doloroso camino a Jerusalén. Y el texto nos invita a que en medio de esto que estamos viviendo, podamos sentir que Jesús nos desafía a alentarnos unos a otros y acompañarnos en este sufrimiento. Los mismos discípulos se decían en este texto: no entendemos el sufrimiento que estamos viviendo o que vas a vivir. Quizás estos días nos hemos hecho la misma pregunta, pero ante eso el Evangelio nos presenta que es necesario transitar el camino hacia Jerusalén. Ahora, hay tentaciones que suceden en este camino. Y el texto va a ser muy provocador para indicar de que muchas veces esta imagen de desear ciertos privilegios también es nuestra. La madre del texto que le pide a Jesús que uno de sus hijos se sienta a su derecha y el otro a su izquierda en el reino eterno, identifica nuestras aspiraciones personales. Refleja nuestra mentalidad que aunque hayamos caminado mucho tiempo con Jesús, como lo vivieron sus discípulos, no hemos sido capaces de entender cuál es la lógica de la fe. Mateo en este texto identifica la crisis de las primeras comunidades cristianas y también la nuestra, que es la tentación de creer de que merecemos de Dios ciertos favores y ciertos beneficios por el hecho de seguirle. Jesús es claro. El único privilegio que nosotros tenemos es ser servidores los unos de los otros. Los primeros puestos eran muy atractivos para los fariseos. Los evangelios están llenos de declaraciones de Jesús en contra de ellos por ese deseo que ellos tenían. Pero el mismo evangelio va a decir que en el gran banquete del reino van a llevar la delantera aquellos y aquellas que menos lo esperamos. Mateo va a decir: tranquilos, porque en el reino las prostitutas y los publicanos van a llevar la delantera. Ante este conflicto generado, Jesús les declara a sus discípulos: ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben lo que están diciendo. ¿Y cuántas veces Jesús también nos dice a nosotros: ¿te das cuenta las cosas que pides? ¿Te das cuenta lo individualista que eres cuando pides solo cosas que te benefician a ti y no a los demás? En un mundo de cristianos, donde tenemos la leve tentación de creer que somos jefes, supervisores, evaluadores, Jesús nos dice que el mensaje del Maestro es que la medida de la cercanía de Dios o de Jesús está en la única opción de servir. ¿Cómo servimos en un mundo que no tiene como elemento central la lógica del servicio, sino que más bien la ambición y la falta de solidaridad? Es por eso que el texto también nos invita a cómo matamos el virus del egoísmo y de la falta de servicio que los discípulos de Jesús tenemos. Ante un cristianismo exitista, donde pareciera que nos confrontamos con una realidad que nos desafía y muchas veces nos da miedo, Jesús nos dice hoy día: hay muchas veces que recorrer el camino a Jerusalén. En más de alguna ocasión vamos a tener que ir por ese camino de sufrimiento. Pero Jesús nos dice: aún en medio de esos caminos de sufrimiento, ustedes deben aprender a acompañarse en este sufrir.
porque el sufrimiento y las consecuencias de él en este relato del Evangelio significan consecuencia y fidelidad a Jesús. Y debemos ser sabios para aprender a pedirle cosas a Jesús, pero cosas que no sean solamente para nuestro beneficio, sino también cosas que sean de bendición para los demás. Y por último, tener un corazón de servicio, especialmente en estos tiempos tan complejos, donde Jesús nos repite una y otra vez que hay cosas que en la comunidad cristiana no deben ser así, porque en tal y cual parte lo son. Aprender a servir es aprender a mirar en el rostro del otro, aunque hoy día lo tengamos lejos, la imagen cercana de Dios. Víctor Frankl, en medio de la experiencia de los campos de concentración en la Alemania nazi, declara una frase que creo que nos puede servir de inspiración para terminar esta reflexión dominical. Las ruinas, dice él, son a menudo las que abren las ventanas para ver el cielo. Hoy día, cuando vemos que este mundo, nuestro país, nuestras vidas, caen muchas veces en ruinas, el Evangelio hoy día nos abre muchas puertas para decirnos que en este camino a Jerusalén no estamos solos. El Maestro está con nosotros y cada uno y cada una de nosotros tiene el desafío de acompañarse en este camino de sufrimiento. Les invito que oremos al Señor, pidiendo que en esta semana Él vaya delante nuestro y que su bendición nos acompañe en todo lo que vayamos a emprender. Dios nuestro, que tu palabra nos siga inspirando como nos ha inspirado en diferentes momentos de la vida. Que tu presencia traiga paz a los que sufren, a los que lloran. Que tu espíritu dé sabiduría a los médicos, a la gente de ciencia y a todos aquellos que están buscando soluciones a lo que estamos viviendo. Que tu presencia, Señor, en donde nos encontremos, nos alcance y que nadie quede fuera de tu bendición. Y que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos y todas y nos libres del mal. Amén.